vamos a empezar a hablar de lo que son angiospermas. Eh, Acá sí vamos a poder afirmar que va a haber la presencia de un fruto que va a recubrir la semilla, eh, en el cual vamos a ver que el fruto es el producto del engrosamiento de las paredes del ovario, en el cual va a tener función de protección, más que nada, de nutrición, eh, pero más que nada de protección ante situaciones adversas. Y también puede cumplir otras funciones como puede ser, por ejemplo, la dispersión. Por ejemplo, eh, si un animal se come ese fruto con esa semilla, a través de las heces va a transportar esa semilla y va a poder colonizar otros ambientes, otros espacios. Porque pensemos que también a un árbol, por ejemplo, que larga frutos, no le conviene que eh, salga un árbol literalmente al lado. Entonces, por eso también favorece a esto, favorece eh, a esta dispersión en sí. Bien, cuando hablamos de angiospermas, vamos a estar diciendo que son cosmopolitas, las vamos a encontrar en todos los... El 95% de las plantas se adjudican a esta clase, por eso es muy importante. Vamos a ver que, bueno, tiene una gran variedad morfológica, tanto de sus flores, de sus hojas, de tamaños, de una gran diversidad morfológica, eh, en las cuales vamos a ver que va a haber la presencia de flores que la formación de una flor se da a través de las células mesenquimáticas, que ya las vimos, mesenquimáticas apicales, o sea, va a ir creciendo y mediante unas determinadas señales químicas, lo que va a suceder es que, por ejemplo, como abundante luz, abundancia de luz, eh, estas células mesenquimáticas apicales se van a especializar y se van a hacer, van a cumplir una función de reproducción. Entonces vamos a tener células mesenquimáticas que se van a especializar para la reproducción, formando estas flores. Hay casos que, por ejemplo, en las condiciones ambientales capaz no se dan para que se dé eh, esta especialización y entonces se puede dar que capaz no da una flor. Cuando, cuando tenemos cuando tenemos condiciones no favorables, capaz no hay flor y en ese caso vamos a decir que el adulto va a ser no reproductivo. Cuando las condiciones no son favorables y por ende no se va a formar una flor. Bien, después vamos a hablar, bueno, ya un poco lo mencioné, presencia de la flor, presencia del fruto, que es el engrosamiento, producto del engrosamiento de las paredes del ovario, en el cual nada, va a alojar al embrión, que el embrión puede estar rodeado por endosperma que se va a romper y le va a brindar alimento al embrión. Yendo, es un grupo, como digo, muy diverso, así que bueno, voy a ir cortando para ir explicando. Nosotros acá vamos a explicar primero la morfología de una flor. La flor es, eh, bien, vamos a ver, no sé si se llega a ver el video, creo que no se llega a ver los dibujos que hago, pero bueno, vamos a explicar como si se viera. Eh, Vamos a ver que va a estar sostenida por un pedúnculo, el cual
se va a ir ensanchando hacia su zona superior, que en ese ensanchamiento se va a llamar receptáculo. El receptáculo va a ser el que va a ser el sostén de toda esta estructura que llamamos flor, en la cual vamos a ver que hay cuatro hojas modificadas. Tenemos sépalos, pétalos, carpelos y estambres. Cuando hablamos de sépalos, vamos a estar hablando de esta estructura eh, que le va a brindar protección en los estadios tempranos de la flor. O sea, va a ser lo que va a formar el capullo en sí. Nosotros, eso verde que vemos son los sépalos que después se van a ir desplegando, en los cuales, nada, estos sépalos, el conjunto de sépalos van a formar el cáliz. La segunda hoja modificada que vamos a ver son los pétalos, que son mucho más grandes, abarcan más tamaño en sí, eh, van a tener diversos colores porque van a tener diversos colores para atraer a los polinizadores, eh, para que se pueda efectuar la polinización y luego la fecundación. Entonces, por eso vemos que son estructuras coloridas en las flores. Y bueno, el conjunto de pétalos, nosotros acá tenemos un pétalo, el conjunto de pétalos lo vamos a llamar corola, como el auto, corola. La suma de el conjunto de sépalos, o sea, el cáliz, y el conjunto de pétalos. No sé por qué se corta el video, tengo que... Tomando el conjunto de sépalos forman el cáliz, el conjunto de pétalos forman el corola, o la corola, y la corola más el cáliz forman lo que sería el perianto. Bien, después pasamos eh, al estambre, que va a estar conformado. El estambre va a ser la estructura en la productora de polen, o sea, de estas estructuras reproductivas masculinas, en las cuales está compuesta por un filamento que en su zona apical vamos a encontrar una antera, que esta antera se divide en dos lóbulos y estos dos lóbulos eh, se dividen en cuatro sacos polínicos en sí. Sí. Y bueno, y después tenemos los carpelos, y los carpelos es la suma del estigma, el estilo y el ovario. El conjunto de carpelos se denomina gineco, que a su vez también se puede nombrar pistilo, y si bueno, si vemos un solo carpelo vamos a estar hablando de un pistilo simple, y si vemos más de un carpelo vamos a estar hablando de que hay un carpelo compuesto, un pistilo compuesto, perdón. Eh, en el que bien, el estigma va a ser el encargado va a tener, es el que va a adherir el polen eh, para la reproducción. Luego le va a seguir el estilo, que el estilo es lo que va a unir el ovario con lo que sería el estigma, que es lo que va a adherir el polen, y o sea, es lo que va a captar el polen en sí, el estigma.
el estilo es lo que une el ovario con el estigma, el estilo, y acá abajo tenemos el ovario, que ahí vamos a tener los gametos femeninos. Y bueno, una flor puede ser completa o incompleta, perfecta o imperfecta, regular o irregular, si tiene ovario súpero, seminífero o inífero. eh, y esto se va a deber a, cuando hablamos de una flor completa, es que va a presentar los 4 tipos de hojas modificadas que mencioné anteriormente. Si le falta alguna de esas 4, una o más, vamos a estar hablando de que es una flor imperfecta. Y así vamos clasificando. Si a mí me dan una flor, yo tengo que ir viendo estos parámetros e ir clasificando. Es una flor imperfecta, regular y así. Entonces, completa es que tiene los 4 tipos de pétalos modificados. Incompleta que le falta alguno, uno o más. Después pasamos a perfecto e imperfecta. Eh, perfecta es que va a poseer los estambres y los carpelos. O sea, que va a ser hermafrodita. Que va a tener tanto eh, lo que sería eh, los estambres, que van a ser los productores de polen, y los carpelos que van a producir óvulos. Eh, entonces, si veo estas dos estructuras, digo son perfectas. O sea, van a ser hermafroditas. Si posee o estambres o carpelos, vamos a estar diciendo que es imperfecta, sí, imperfecta. Después, pasamos a regular y irregular. Regular es que tiene una simetría radial, y irregular significa que tiene una simetría bilateral. Y ovario súpero es que el ovario va a estar por encima de los sépalos, de los pétalos, de los estambres, o sea, se van a soldar o unir eh, todas estas estructuras por debajo del ovario. O sea, el ovario va a estar arriba. Después, seminífero, que se unen a la mitad del ovario, todas estas estructuras. Y si el ovario está por debajo de todas estas estructuras, pétalos, estambres, carpelos, vamos a estar hablando de que es ínfero. Y vamos a hablar de los frutos rápido. Eh, ya estuvimos viendo que un fruto es el resultado del engrosamiento de las paredes del ovario, en el cual vamos a tener eh, el endo y mesocarpo, que se van a engrosar y van a formar esta parte carnosa del fruto. Nosotros, si vemos un fruto, esta parte carnosa, bueno, son la conjunción del meso y endocarpo engrosados. eh, y también van a generar una piel, una cubierta externa, en la cual vamos a llamar exocarpo. Bien, yo acá dibujé una naranja en el cual vamos a ver las diferentes estructuras, o tenemos acá un ejemplo en el cual vamos a ver que en la parte de adentro, yo este no lo puedo cortar porque no es mío, pero en la parte de adentro, créanme que está el eh, endocarpo, luego le sigue el mesocarpo, y después nosotros lo que vemos acá es el exocarpo en sí. Esto es un fruto generalizado. Hay excepciones, por eso también lo dibujé, de una manzana, en el cual se lo denomina falso fruto porque no, la parte carnosa no está conformada por las paredes del ovario, sino que va a estar formada por el hipanto, que el hipanto
es el tálamo, o sea, la parte fructífera, no, el receptáculo floral, eh, que va a estar fusionado a las bases del céfalo, estambres y, y pétalos, eh, en la cual va a haber un engrosamiento, un ensanchamiento y un engrosamiento de este hipanto, en el cual vamos a ver que la parte interna en la que están las semillas, vamos a decir que ahí está el endocarpo. Luego le sigue el mesocarpo. En esa parte cuando nosotros cortamos la manzana y tenemos como esa parte como más endurecida, bueno, eso sería el mesocarpo y luego le sigue el hipanto, que es la parte jugosa de la manzana. Eh, y bueno, después tenemos capa externa del hipanto y nada. Lo necesitaba mencionar porque es una excepción a lo que es esta estructura general de fruto, en el que los frutos eh, los vamos a poder clasificar según el engrosamiento de estas capas del ovario que estuvimos charlando. Entonces, vamos a ver que vamos a tener frutos carnosos, frutos secos, cuales en los frutos secos podemos clasificarlo en dehiscentes y indehiscentes. Cuando hablamos de frutos carnosos, vamos a estar hablando de los frutos que nosotros conocemos, o sea, los más comunes, en los cuales vamos a estar hablando de que la capa eh, del endocarpo y mesocarpo van a estar más desarrolladas, o sea, van a estar engrosadas eh, y van a formar esta parte carnosa. Luego siguen los frutos secos. Cuando hablamos de frutos secos, son los frutos secos que nosotros conocemos, en los cuales vamos a estar hablando de que va a haber, en vez de un engrosamiento, va a haber un endurecimiento de las capas del ovario, en el cual los podemos clasificar en dehiscentes si al madurar eh, se abre el fruto largando la semilla, como puede ser el caso del maní, por ejemplo, o si indehiscente, si cuando madura el fruto no se abre y necesita agentes externos para liberar el fruto, como por ejemplo una castaña, por ejemplo. Eh, Bien, y después vamos a tener, según lo que sería los cómo se forma según la cantidad de carpelos. Si vamos a estar hablando de un fruto simple, si se forma a partir, el fruto se forma a partir de un carpelo. Si se forma con más de un carpelo de una misma flor, vamos a estar hablando que van a ser agregados. Y van a ser múltiples cuando se van a formar eh, con más de un carpelo que van a ser de muchas flores en sí, no solamente de una flor, sino que se puede formar de muchas flores y muchos carpelos, en las cuales, por ejemplo, podemos poner el ejemplo del ananá, por ejemplo. Y bueno, después podemos hablar de la dispersión de los frutos. Ya lo mencionamos en el comienzo, pero bueno, lo básico que podemos tener anemófilos por el viento, podemos tener por el agua, a través del agua, y vamos a ver diferentes... A través del agua se puede dar, por ejemplo, según la morfología del fruto, por ejemplo, un coco al estar hueco por dentro va a flotar en el agua por eso, o capaz tiene alguna cubierta de aire dentro que lo hace flotar, o por ejemplo en las manzanas que tiene son livianas y tienen una cubierta como permeable en sí, que hace que permita bueno, que flote, o a través de insectos, animales.
eh, nada, se van a alimentar de estos frutos y van a llevar, por ejemplo, las hormigas, hormigas de escarabajos pueden trasladar las semillas eh, y bueno, animales capaz se pueden llegar a comer un fruto y a través de las heces se dispersan las semillas. Vamos a hablar de reproducción de angiospermas. Si bien explicaba al principio, cuando vimos la morfología de una flor, íbamos a estar viendo, o yo le estaba comentando que íbamos a tener el estambre con la antera, en la cual esta antera se dividía en dos lóbulos y que tenía 4 sacos polínicos, que era la productora de polen. Bueno, vamos a profundizar, partir de esa base y profundizarlo. Eh, en esta, en esta, en estos 4 sacos polínicos vamos a tener a los microsporocistos que van a sufrir meiosis dando lugar a una tétrada. Que esta tétrada la cual va a dar 4 microgametofitos. De estos microgametofitos, 4 microgametofitos, van a sufrir mitosis, o sea que estos microgametofitos vamos a estar hablando que son los granos de polen. Entonces, de estas microgametofitos se van a dividir, pero ahora mitóticamente, en las cuales se van a dividir solamente los núcleos. Entonces va a dar lugar a un núcleo vegetativo, núcleo germinativo. El núcleo germinativo después va a sufrir otra división mitótica que va a dar lugar a lo que sería los gametos. Bien, entonces tenemos lo que sería núcleo vegetativo, núcleo germinativo. Este núcleo germinativo va a dividirse de vuelta mitóticamente. Recordamos que ya sufrieron meiosis, entonces estamos hablando de haploide, en el cual va a dar lugar a los gametos. Luego vamos a ver que una vez que el grano de polen contacta con el estigma de la flor, el estigma, no tengo dibujado acá, pero el estigma es lo que nosotros vimos que tenía en lo que se iban a adherir los granos de polen. O sea, tenemos el óvulo, el estilo y el estigma. Bien, se adhieren al estigma. Primero va a haber un proceso químico en el cual la flor va a reconocer si es de su misma especie o no. O sea, si son pares o no. Si capaz es granos de polen, pero de otra especie. Y tiene que reconocer químicamente que es de la misma especie. Cuando hizo el reconocimiento, se activa el ciclo de división eh, de, del óvulo. O sea, si la flor empieza a, como que dice, bueno, reconozco que es de mi misma especie, bueno, me empiezo a preparar. O sea, el óvulo se empieza a dividir, en el cual el núcleo o célula vegetativa del grano de polen se coloca dentro y delante, que va a ir formando o sea, lo que va a suceder es que se va a formar el tubo polínico. Bien, se va a formar el tubo polínico. Y luego, después, vamos a ver que, nada, por otro lado, vamos a tener el óvulo, bien, que va a ser el megasporofito, 2N. Este megasporofito va a sufrir meiosis, en el cual solo una de los
megasporofitos va a sufrir meiosis, dando lugar a 4 células. De esas 4 células, 3 van a degenerar y solo uno va a ser la megaespora. Esta megaespora va a sufrir divisiones, como vimos en los granos de polen, va a sufrir divisiones nucleares, mitóticas, hasta, hasta tener 8 núcleos, que esos 8 núcleos se van a disponer en diferentes partes de la célula. Y, y bueno, todas estas divisiones y todo este proceso empieza cuando el grano de polen contacta con el estigma. Cuando contacta con el estigma, reconoce que es de su misma especie, empieza todo este proceso que yo les comenté. Luego, el núcleo vegetativo, a través del cono polínico, alcanza a la ovocélula y va a morir. Es como que así lo pienso yo, como para acordármelo, es como que se inmola, ese núcleo vegetativo se inmola, para que después las gametas puedan permitir, o sea, le va a permitir el paso a las gametas para que lleguen al óvulo y se ocurra una doble fecundación, en la cual los gametos machos se van a fusionar con la ovocélula formando un cigoto. Eh, y bueno, y la otra gameta masculina, o sea, recordemos que, como dije, iba a haber dos gametas, se fusiona a los dos núcleos eh, centrales, formando un tejido tripoide 3N denominado endoesperma. Que la endoesperma, ya lo estuvimos viendo, es esta estructura que cuando se rompe le iba a brindar alimento al embrión. Entonces, eh, nada, ahí se forma el endosperma. Y luego se forma el cigoto, se desarrolla el embrión, en las condiciones se forma la semilla y en condiciones óptimas germina, da el fruto y el fruto, según lo que estuvimos viendo, eh, según los medios de dispersión que tenga, se va a germinar y dará de vuelta a un nuevo esporofito maduro 2N, en el cual va a generar por células mesenquimáticas apicales, si las condiciones son favorables, una flor reproductiva y de ahí se va a volver el ciclo. Bueno, ya entrando en lo último de angiospermas, vamos a estar viendo su filogenia, que es importante mencionar porque son dos subclases muy características, en las cuales vemos características bien diferenciadas. Tenemos subclase monocotiledona y subclase dicotiledona. Cuando hablamos de cotiledón, vamos a estar hablando de en la semilla la formación de una hoja embrionaria. Entonces, hoja del embrión, perdón, una hoja del embrión. Entonces, en mono va a tener una hoja del embrión, la semilla, y en di va a tener dos hojas del embrión. Eh, Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a ver, por ejemplo, hablar de monocotiledonas. Vamos a ver que en las raíces van a presentar raíces, lo que sería raíces fasciculadas, que las raíces fasciculadas vamos a encontrar que no tienen un eje central, la raíz no forma un eje central en la cual una raíz es más grande, sino que vamos a ver todas raíces dispersas en sí y de similar tamaño entre sí todas. Después vamos a ver que la hoja va a tener una nervadura central, ya vimos que la nervadura, que es parte del tejido vascular, en la cual vamos a tener la hoja y vamos a tener
una nervadura central nada más. Vamos a ver que solamente presentan crecimiento primario. Vamos a ver que los haces vasculares eh, de la estela van a estar dispersos. No van a tener un orden, no van a seguir un orden, sino que van a estar dispersos por la médula. Bueno, después vamos a tener hojas sin peciolo y bueno, que van a presentar un cotiledón en la semilla. Pasamos a dicotiledonas, vamos a estar hablando de las flores de las plantas con flores más grandes, en las cuales podemos encontrar, por ejemplo, la manzana, para nombrar un ejemplo. Vamos a ver crecimiento secundario, o sea, vamos a ver formación de árboles. Vamos a ver que en lo que estábamos hablando de raíces, sí, las raíces son axomórficas. Axomórficas, sí, son axomórficas porque poseen un eje central. O sea, va a haber vamos a ver el organismo que va a tener una raíz central que va a ser la más grande, del cual de esa raíz central van a partir células más pequeñas en relación con esa raíz central. Y después vamos a ver que la nervadura de las hojas va a ser reticulada, o sea, no va a haber solo una nervadura, sino que va a haber varias dispersas por la hoja. Y después, hablando de lo que son los haces vasculares, van a ser, los haces vasculares van a tener un orden y se van a disponer alrededor de un eje central. O sea, nosotros vamos a ver, para hacer un dibujo, los haces vasculares siguiendo un orden. A diferencia, creo que no se ve ahí. A diferencia de que acá podemos encontrar haces vasculares así, no vamos a ver un eje central, sino que van a estar todos dispersos. En este caso, de las dicotiledonas, sí vamos a ver que van a estar rodeando un eje central. Y bueno, ya la mayor característica que los diferencia es esta presencia del cotiledón, que van a presentar dos cotiledones por semilla. Y bueno, con eso cerraríamos angiospermas.